Sí, ¿qué tal, profesores? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ramírez. Voy a estar encargado de dar esta segunda sesión, porque entiendo que ayer ha habido una sesión también de aula virtual. Y en esta sesión vamos a enfocarnos en creación y configuración de cuestionarios, también conocidos como exámenes. ¿Sí? Este archivo que estoy compartiendo es solamente para mostrar el temario. Si gustan, lo pueden descargar. Ahí deben tener algún botoncito por ahí para bajarlo, solamente para el temario de lo que vamos a ver en estas 2 horas. Eh, que sí quisiera comentar algunas cuestiones antes de comenzar con el taller propiamente dicho. Estos son los temas que vamos a ver. Sí, parece corto 3 temas, pero en realidad vamos a desarrollar todo esto que está acá. Sí, vamos a abordar la funcionalidad de uso de exámenes, o también conocido como cuestionarios dentro del aula virtual. Vamos a ver cómo vamos a crear o cómo podemos crear bancos de preguntas, cómo podemos reutilizar estas preguntas en otros exámenes, ya sea de manera manual uno a uno, o cómo podemos hacer lo que se conoce como bloques aleatorios de preguntas. Y vamos a ver ya en la parte final cómo con estos bancos de preguntas luego podemos configurar o las distintas opciones de configuración que hay para nuestros exámenes. Sí, hay algunas actualizaciones mínimas que siempre tiene pues el aula virtual que vamos a mencionar, incluyendo algunas funcionalidades que ya existían en Blackboard, que tienen que ver con el asistente de inteligencia artificial, pero lo vamos a ver también eh, en, en estas 2 horas. Eh, Como saben, bueno, como siempre, estos talleres también otorgan horas de capacitación. Entonces, en la segunda hora voy a compartir por el chat un enlace para que ustedes puedan registrar sus datos y se les validen estas 2 horas de capacitación. ¿Sí? Eh, Veo que no somos ahorita 25 participantes. Igual, desde ya les comento que siéntanse libres de realizar cualquier consulta que tengan. La pueden hacer por intermedio del chat que yo también voy a estar revisando por ratos, ¿no? Y de todas maneras, a mí me están acompañando también mis compañeros Michael y Andrea, que van a poder de repente responder ahí algunas cuestiones por el chat, y si no, las podemos abordar también como parte de la sesión. Otro aspecto importante eh, que solemos mencionar es que estos talleres, si bien suelen abordar aspectos un poco generales en cuanto a las funcionalidades, ¿sí? Eh, ok, no se preocupen si está deshabilitado el icono. Igual les voy a pasar este enlace por el chat. Decía que este tipo de sesiones abarcan estas funcionalidades de manera general, ¿sí? Aunque con algunos ejemplos, pero nosotros tenemos también un espacio de asesorías donde de repente, porque siempre pasa que puede haber alguna situación particular, ¿no? Del curso que estén ustedes dictando, o alguna situación particular que tengan en su aula virtual. Entonces, nosotros tenemos un espacio de asesorías, ¿sí? Que voy a poner aquí el enlace en el chat, y lo voy a colocar nuevamente más adelante, ¿sí? Entonces, aprovechando que mejor voy a dejar de compartir esto y permítanme compartir mejor mi pantalla. A ver, un segundo. Ya, ahora sí se debería estar viendo. Entonces, tenemos estos espacios de asesorías. Si ustedes ingresan al enlace que está en el chat, van a poder ingresar a esta página que estoy mostrando por acá.
eh, donde van a encontrar estos horarios de asesorías. Y estas asesorías, como les decía, son en vivo. Siempre hay una persona al menos conectada eh, en estos horarios, y la atención es por orden de llegada. Esto va incluso un poco más allá del aula virtual, pero ya que estamos hablando en este caso del aula virtual, cualquier duda, consulta o inconveniente que tengan en el aula virtual, pueden ingresar a estos espacios para que reciban apoyo, ¿no? Eso como adicional a lo que vamos a ver ahora, porque como les decía, puede haber alguna situación particular que de repente requiera algún tipo de revisión, y lo pueden hacer en estos espacios, ¿no? Entonces ahí tienen el enlace. Y también esta es la página de innovación educativa de la UPC, ¿sí? Y esta capacitación va a ser grabada, y la grabación se va a colgar en este mismo, acá les voy a pasar otro enlace, pero que lleva a la misma página, sino que es otro apartado. Lo voy a poner aquí por acá. Y está acá, aquí en el segundo enlace que les he mandado, en la sesión, en la parte de webinars, ahí se va a colgar esta grabación, ¿sí? Si ustedes estos enlaces no los tienen a la mano, simplemente ponen en Google Innovación Educativa UPC, y se pueden ir acá a donde dice Comunidad UPC, Docentes, Aula Virtual Ultra, y ahí van a encontrar toda esta información, ¿no? Estas capacitaciones grabadas, no solo la de hoy día, sino una que hubo ayer, y otras capacitaciones también que va a haber en los siguientes días, las van a poder encontrar aquí en esta pestañita de webinars. Y aquí más a la derecha tienen la pestaña de asesorías, que también les he pasado un enlace. Entonces, esto como introducción, y repito que en la segunda hora voy a pasar un enlace para que puedan registrar su asistencia, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con lo que tenemos para hoy día. Como les venía mencionando, este es los temas que vamos a abordar, ¿sí? Eh, y esto lo voy a hacer acá, digamos, en vivo, en la misma aula virtual. Si gustan ustedes a la par, voy a tratar de hacerlo en la medida de lo posible, de manera un poco pausada, por si alguien desea de repente ir haciendo también en la misma aula virtual alguna configuración, alguna prueba a medida que vamos avanzando. Y como decía, si tienen alguna consulta, pueden por favor abrir su micro, o si gustan pueden dejarla también acá en el chat que vamos a ir revisando. Y entonces vamos a comenzar. Por acá tengo es un curso de prueba, ¿sí? Que tengo para poder hacer este taller. Y eh, esta parte de cuestionarios, en realidad, ustedes se darán cuenta de que no hay una sola forma de, de crearlo. Sí, de hecho hay distintas funcionalidades aquí dentro del aula virtual que nos van a permitir llegar a crear un examen, ¿sí? Eh, y hay dos conceptos aquí importantes a tener en cuenta. Uno es, eh, a veces hablamos de cuestionarios porque, digamos, es el nombre con el que se le conocía anteriormente, pero si somos un poco estrictos con los nombres aquí dentro del aula virtual, los cuestionarios ahora se llaman exámenes, ¿no? Es el nombre, digamos, de la función que tenemos dentro de Blackboard Ultra. Y por un lado tenemos los bancos de preguntas, que es con lo que vamos a comenzar, y por otro lado tenemos ya el examen propiamente dicho que vamos a construir, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando un poco acerca de los bancos de preguntas, ¿no? Los bancos de preguntas es aquel espacio donde nosotros vamos a poder crear, vamos a poder cargar eh, distintas preguntas, ¿no? En distinta cantidad y de distintos tipos, pero que no son el examen propiamente dicho, sino que básicamente son repositorios de preguntas, ¿no? Que nos van a servir como insumo para luego poder construir nuestros exámenes. Aunque ya vamos a ver también más adelante que aquí en Blackboard Ultra, en realidad, cualquier pregunta que se encuentre creada, ya sea dentro de un banco de preguntas o dentro de un examen propiamente dicho, igual la podemos reutilizar en otros exámenes, ¿no? Eso lo vamos
a volver a mencionar más adelante, pero en principio el banco de preguntas es un repositorio de preguntas que nos va a servir para luego hacer nuestros exámenes. Y aquí en la parte, en el menú de la derecha, un poco más hacia abajo, vamos a encontrar esta opción que dice bancos de preguntas, que es la primera opción, digamos, que salta a la vista al respecto de este tema, ¿no? Bancos de preguntas y dice administrar bancos de preguntas. Entonces le vamos a dar clic ahí. Bueno, aquí yo tengo ya varios bancos de preguntas de varias pruebas que he realizado anteriormente. Y de hecho aquí es donde ustedes dentro de sus cursos van a ver si es que ya tienen bancos de preguntas o cuando los empiecen a crear se van a ir listando aquí en esta vista. Pero vamos a hacer clic en este botón de más, que en realidad lo normal es que si es que ustedes no tienen todavía bancos de preguntas o exámenes, es que esto aparezca vacío y solo tendrían este botón de más. Entonces le damos al botón de más y vamos a ver cuatro opciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué hace cada una de ellas o para qué sirve cada una de estas opciones, ¿no? La primera opción, que es nuevo, la vamos a utilizar para crear bancos de preguntas desde cero, ¿no? Es como un lienzo en blanco que nosotros vamos a utilizar para ir creando ahí distintas preguntas de que vamos a luego utilizar para nuestros exámenes. Es una creación manual desde cero, que es la primera opción que vamos a utilizar, pero vamos a hacer esta vista general primero, ¿no? Ahora, hay otra opción acá que dice importar desde archivo. ¿Sí? Aquí, y esto es algo recurrente, digamos, en el aula virtual, que a veces el nombre de la opción no necesariamente nos especifica para qué sirve exactamente, ¿sí? O a veces se presta un poco para la confusión, ¿no? Porque acá yo veo importar desde archivo y acá más abajo dice importar desde paquete UTI 2.1, ¿no? Entonces, eh, en principio, no, yo no sé a qué se refieren estas opciones, ¿sí? Pero les comento, esta segunda opción que dice importar desde archivo, a pesar de que el nombre no lo diga, sirve para poder importar bancos de preguntas, pero que vengan de cursos que están en formato Blackboard original. Si Blackboard original o original es la versión anterior del aula virtual, es decir, la versión anterior del Ultra. Sí, ya, de hecho, en la universidad son muy pocos, diría que ya es mínima la cantidad de cursos que están en Blackboard original, pero esta opción existe o existe justamente para poder, para no perder esas preguntas que estaban en cursos de la versión anterior de Blackboard original y que podamos trasladarlos aquí a la versión de Blackboard Ultra. ¿Sí? Entonces, esta opción en realidad no es que, salvo una situación muy particular, que de ser el caso de que tengamos algún banco de preguntas en el Blackboard original, utilizaríamos esta opción. Si es para lo único que serviría, si no, la podemos dejar ahí. La siguiente opción sí es un poco más interesante, porque esto que dice importar desde el paquete QTI es para importar bancos de preguntas desde un archivo. ¿Sí? Este es un archivo comprimido, es un archivo, digamos, zip, pero aquí sí son archivos de Blackboard Ultra. Y por ejemplo, yo tengo estos bancos de preguntas que están por acá, ¿no? Si yo me voy, esto, por ejemplo, ¿no? Si en algún momento ustedes quieren guardar sus bancos de preguntas en un archivo o quieren trasladarlos a otros cursos, ¿no? A otra sección, de repente se lo hicieron en una sección y quieren pasarlos a otra sección, no es la única forma, pero es una forma de hacer este traslado, es que todos estos bancos de preguntas aquí a la derecha tienen estos tres puntitos. Si yo me voy a los tres puntitos, verán que hay una opción que dice exportar paquete QTI 2.1, ¿no? Yo le doy clic a esta opción y lo que va a hacer es que el aula virtual va a generar un archivo comprimido. Si ese archivo comprimido es este de acá, por ejemplo, ¿no? Algo así.
con este archivo zip, ¿no? Ese archivo no es que yo no es que lo pueda ver si es que simplemente le doy doble clic porque está codificado, digamos, de esta manera, pero al yo tener ese archivo zip, esto me va a permitir que si yo me voy a otro curso en Ultra, yo ahora sí podría hacer clic en este más, importar desde el paquete y importar ese archivo, ¿no? Por ejemplo, yo le doy importar desde el paquete, tengo este archivo que es el que acabo de exportar, que lo tenía ya en una carpeta, y si le doy a abrir, ahí va a empezar a cargar y me debería importar ese banco de preguntas. Ahí está. Lo hizo rápido porque es chiquito, solamente tiene 3 preguntas, pero acá está, por ejemplo, ya lo trajo, ¿no? Entonces, esta funcionalidad no siempre estuvo aquí, ¿sí? Hasta donde recuerdo el año pasado no estaba, pero felizmente ya la tenemos acá. Entonces, a tener en cuenta que esta opción sirve justamente para poder trasladar bancos de preguntas de un curso en Ultra a otro curso a través de esta acción de exportar e importar esto que menciona como paquete de QTI, ¿no? Entonces voy a eliminar esto porque ya lo tengo. Y otra opción que tenemos es algo que vamos a ver de manera recurrente, pero no lo vamos a ver en este momento, sino luego. Pero esta opción que dice generar automáticamente es el asistente de inteligencia artificial que tiene Blackboard, ¿sí? Que tiene el aula virtual. Y esto de acá, de hecho, esta opción no es exclusiva de aquí, de la parte de bancos de preguntas. De hecho, la van a ustedes poder encontrar en en muchos botones, en muchas funciones, ¿no? Desde crear debates, actividades, tareas, para crear exámenes, preguntas para examen inclusive. Entonces, esta es la opción de generación con el asistente de inteligencia artificial, que en su momento vamos a ver cómo funciona, pero también se puede hacer directamente desde aquí. Pero, como les decía, me voy a ir primero aquí a donde dice nuevo, que es este lienzo en blanco que les comentaba. Y aquí vamos por ejemplo, puedo ponerle un nombre. Vamos a ponerle así. Y aquí tengo este botón de más. ¿Sí? Este botón de más me va a permitir ver los tipos de preguntas que son soportados desde esta parte del aula virtual y que yo puedo crear uno a uno, ¿no? Como ven aquí, de hecho la primera opción me vuelve a aparecer generar preguntas automáticamente, ¿no? Es decir, me aparece la opción de poder usar este asistente, pero que lo voy a hacer en esta parte al final, después de repasar los tipos de preguntas que soporta eh, el aula virtual desde ese apartado. Si me parece que antes eh, los tipos de preguntas que aparecían aquí en el banco no estaban completos, sí, ahora vamos a ver si son los mismos al momento que veamos el examen, porque desde el examen también se puede hacer, digamos, directamente, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos pregunta de fórmula calculada. Esta es una pregunta que nos sirve para poder utilizar esta funcionalidad, ¿no? Esto es una funcionalidad digamos, para matemática, ¿no? Si es que yo quiero crear alguna pregunta que tenga una fórmula, ¿no? Algún tipo de fórmula matemática que sería difícil, digamos, de digitar, ¿no? Entonces, puedo utilizar este tipo de preguntas si es que yo voy a utilizar, si mi curso es de matemática, por ejemplo, tengo que digitar alguna fórmula, puedo utilizar este asistente, ¿no? Aquí en texto de pregunta va el enunciado, ¿no? Aquí va la fórmula, y puedo crear este tipo de preguntas. Digamos, es uno de los tipos de preguntas que existen. Yo personalmente nunca he utilizado este tipo de preguntas, pero está la posibilidad. Estoy seguro que hay docentes de cursos de ciencias, ¿no? Sobre todo de matemáticas, que les puede ser bastante útil. Tenemos también la pregunta de cálculo numérico. Sí, esta pregunta se caracteriza porque la respuesta que espera es un número.
Sí, pero no, no cualquier número, sino eso puede ser un número en diferentes formatos. Puede ser un número entero, un número eh, decimal, ¿no? Y aquí la idea es que cuando yo coloco el enunciado de la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, simplemente lo voy a poner así, coloco el enunciado y es donde el estudiante tiene que responder enviando cuál es el número de la respuesta, ¿no? No es que lo tenga que elegir de alternativas, sino que tiene que indicar cuál es la respuesta, digamos, en número, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Supongamos que este es el número de la respuesta. También me permite un rango, ¿no? Si es que el estudiante puede contestar, digamos, él puede contestar utilizando un número que esté en determinado rango, ¿no? Podemos habilitarlo para colocarlo acá. Entonces, es otro tipo de pregunta también que soporta aquí el banco de preguntas. Preguntas de ensayo, ¿sí? Estas son preguntas abiertas, es decir, donde solamente se pide un enunciado, ¿no? Aquí yo colocaría el enunciado de la pregunta y no tengo que hacer nada más porque lo que se espera es que el estudiante escriba, ¿no? Ingrese ahí una respuesta redactada, ¿no? Un párrafo, más de un párrafo, y esa sería la respuesta del estudiante. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este tipo de pregunta de ensayo, a diferencia de otros tipos de preguntas que tienen calificación automática, ¿no? Por ejemplo, preguntas típicas como las que son de correspondencia, de opción múltiple o de verdadero o falso, que son tres tipos muy utilizados, son preguntas de calificación automática, ¿no? ¿Qué quiere decir calificación automática? Que yo puedo determinar previamente cuál es la respuesta correcta y cuando el estudiante rinde la evaluación, el aula virtual automáticamente le genera el puntaje y le genera la calificación. Sin embargo, por ejemplo, en una pregunta de ensayo, como no se puede poner una calificación automática, aquí sí yo manualmente tendría que corregir esa calificación, ¿no? Y se puede combinar también, ¿no? Si yo en un examen tengo una pregunta de ensayo y tengo preguntas de opción múltiple, la parte que son de opción múltiple se calificarán de forma automática y la hora virtual esperará a que yo ingrese a calificar solamente las preguntas de ensayo para emitir, digamos, la calificación final. Otro tipo de preguntas, por ejemplo, rellenar espacio en blanco, ¿no? También aquí yo puedo ir armando una oración y acá me indica por ejemplo, en esas instrucciones me dicen, ¿no? Que para yo colocar un espacio en blanco lo tengo que hacer así entre corchetes y entre los corchetes tengo que colocar cuáles son, cuál es el valor o cuál es la palabra esperada para, para completar, ¿no? Puedo poner aquí más de una opción y el estudiante lo que va a hacer es colocar ahí una palabra y como yo aquí, esta por ejemplo también es de calificación automática porque yo puedo colocar específicamente qué palabra o por ejemplo qué número estoy esperando en ese espacio y de hacer ahí el match, entonces esta pregunta también la califica de manera automática. Pregunta de zona activa. Esta pregunta, yo no he visto mucho que la usen, pero alguna vez un docente lo estaba utilizando. Aquí la idea es cargar una imagen. Justamente, por ejemplo, aquí estaba haciendo una prueba hace un momento. Aquí, esta pregunta funciona así, ¿no? Yo cargo una imagen, puede ser cualquier imagen, y lo que yo pido es que el estudiante identifique, ahí depende ya de cómo yo lo quiera plantear, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que el estudiante identifique qué es lo que estoy señalando, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo utilizar, zona activa quiere decir ese marcador que yo coloco dentro de la imagen para que el estudiante pueda identificar o responder sobre ese espacio, digamos, de la imagen. Puedo hacer la zona activa en forma de rectángulo, de círculo, de polígono, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro acá un círculo, ¿no? Y por ejemplo, lo llevo por acá, ¿no? Y la pregunta, por ejemplo, sería, ¿no? Indique
qué departamento del Perú está señalado, ¿no? Algo así, ¿no? Aquí pongo las opciones de respuesta, ¿no? Por ejemplo, pongo acá, puedo poner inclusive otro de estos de acá, ¿no? Y se van aumentando las opciones. Entonces ahí yo puedo ir marcando, digamos, ingresando las opciones y selecciono cuál es la alternativa correcta, ¿no? Entonces, de repente la pregunta no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, acá debería ser al revés, ¿no? Identifique qué departamento es Tacna, por ejemplo. Pero ahí me permite hacerlo de esta manera, ¿no? Colocando una imagen, ¿no? Alguna vez vi esta opción, creo que me parece en un curso de medicina, ¿sí? Donde ponían una imagen eh, del esqueleto, me parece, y ahí podían los estudiantes identificar los huesos, por ejemplo, ¿no? Hay varias formas de utilizar esto dependiendo de la imagen. Pregunta de correspondencia, bueno, esto también, ¿no? Ponemos acá una indicación y cuál es su respuesta, ¿no? Es decir, con qué respuesta está enlazada, ¿no? Esto lo hacemos en primer lugar poniendo indicación y con la que va, ¿sí? Y esto, al final, la misma pregunta hace que, digamos, que sea de manera aleatoria, ¿no? Yo pongo aquí la indicación, pongo la respuesta y la misma pregunta va a hacer esto de acá, va a ser aleatorio el enlace, ¿no? Para que no aparezcan en el mismo orden. Inclusive aquí yo puedo, con este enlace, agregar una respuesta incorrecta, que quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo tres indicaciones, como dice acá, y cada una tiene su respectivo enlace, yo puedo agregar como distractor una o más respuestas incorrectas, ¿no? Que no van a tener, digamos, otro enlace, porque son respuestas agregadas a propósito como distractores, pero yo los puedo poner a cada uno o más de uno y que va a servir justamente para aumentar un poco el grado de dificultad de la pregunta. Preguntas de opción múltiple, ¿sí? Una de las más utilizadas. Aquí también hay una particularidad, eh, que nosotros en este mismo tipo de pregunta podemos decidir si es que la respuesta va a ser una sola alternativa o van a ser, digamos, dos alternativas, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí mi enunciado de la pregunta y aquí en la parte inferior dice, ¿no? Los estudiantes pueden seleccionar hasta, ¿no? Ahorita por defecto siempre está en una opción. Eso quiere decir que si yo pongo aquí mis alternativas, ¿no? Yo tendría que seleccionar solamente una, cuál es la correcta, pero si por ejemplo hay dos que son correctas, yo podría poner acá hasta dos opciones y ya podría, por ejemplo, seleccionar una alternativa más. Y al hacer esta configuración de dos opciones o más, podría yo de repente también habilitar esta opción que dice permitir crédito parcial o crédito negativo, ¿no? Si yo le pongo permitir crédito parcial, ¿qué quiere decir? Que si el estudiante, si la pregunta está esperando dos alternativas marcadas y el estudiante marca una correcta y una la marca de manera incorrecta, se le considera, por ejemplo, la mitad del puntaje, ¿no? Porque son dos alternativas, ¿no? Entonces hay esa posibilidad de puntaje parcial, ¿no? Se le da el puntaje por al menos la alternativa que seleccionó de manera correcta, ¿no? Pero aparte también yo puedo eh, seleccionar esto de acá, que no es muy usado, pero existe la opción de poner puntos en contra, ¿no? De que si el estudiante se equivoca, en vez de aumentarle ese punto, se le resta, ¿no? También hay esa opción acá. Entonces, desde esta misma opción de preguntas de opción múltiple, vamos a poder crear preguntas que tienen una alternativa de respuesta o también más de una alternativa de respuesta. Otra opción que es bastante sencilla también es la de verdadero o falso, ¿no? Es simplemente colocar el enunciado, ¿no? Las opciones por defecto siempre van a ser verdadero o falso, y yo solamente tengo que indicar acá
cuál es la alternativa correcta, ¿no? Si es que el enunciado es verdadero o si es un enunciado falso, ¿no? Al igual que el anterior, este tipo de pregunta también tiene calificación automática. Y finalmente aquí en el caso de bancos de preguntas tenemos esta que dice frases desordenadas, que es cuando nosotros ponemos una oración, ¿no? O un párrafo pequeño, pero que está escrito de manera desordenada, y el estudiante tiene que ordenar esas palabras para que la oración tenga sentido, ¿no? Aquí nos dice también que el texto lo ponemos acá y entre corchetes deberíamos poner aquí en este mismo apartado cómo es que debería quedar ese enunciado, ese concepto. Entonces, esto es, por ejemplo, si nosotros utilizamos acá las preguntas o la creación de preguntas de manera manual desde este apartado de banco de preguntas, ¿no? Como les decía, también se pueden crear directamente en el examen, aunque vamos a ver si tenemos los mismos tipos. Entiendo que sí, aunque en algún momento aquí había, en el caso de banco de preguntas había menos, pero ya está un poco más completo. Sí, claro, ¿no? Es una opción también cursos de dibujo, cursos de diseño de moda, ¿no? Claro, cualquier pregunta en la que nosotros podamos subir alguna imagen o que necesitemos que los estudiantes identifiquen algo dentro de una imagen, podemos utilizar este tipo de preguntas, ¿no? Y ahora vamos acá por ejemplo dice, ¿no? Generar preguntas automáticamente, ¿sí? Esta es la opción para utilizar el asistente de inteligencia artificial que tiene Blackboard. Entonces le voy a dar clic y vamos a ir a esta pantalla. Sí, esta vista que tenemos acá, de hecho es una vista recurrente. Como les decía, esta opción del asistente de IA está en varios apartados dentro de un curso. Vamos a poder encontrar esa opción para crear, como les decía, actividades, tareas, debates, etcétera. Eh, Así que la vista es muy similar. Pero lo que sí, aquí hay algo importante a tener en cuenta. Eh, este apartado admite aquí en la parte izquierda, donde dice descripción, lo que está esperando no es otra cosa que un prompt, ¿sí? Es decir, una instrucción donde yo le pida a la misma aula virtual que me genere preguntas sobre un determinado tema, ¿sí? Ojo que acá, al momento de yo escribir este prompt, como pueden ver aquí, por defecto me salen algunas preguntas, ¿sí? Así de manera aleatoria, porque yo no le he especificado nada, pero yo podría decirle aquí, en este casillero, y de hecho admite esto un prompt bastante largo, ¿sí? No es que solamente sea este pedacito, sino que yo puedo escribir aquí bastante, admite bastante texto, puedo pedirle preguntas, pero ¿qué va a pasar? Que me va a generar las preguntas desde, desde sus propios datos de entrenamiento. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que sería algo similar, por ejemplo, a que yo entre eh, a una herramienta de IA como Copilot, ¿no? O como ChatGPT, y le pida, ¿no? Genérame 20 preguntas con respecto a este tema, ¿no? Con tales características y espero que me vaya generando las preguntas, ¿no? Algo así funciona esto. Sin embargo, hay una opción adicional aquí que es interesante, que es esta, que es este botón que dice seleccionar elementos del curso. Este botón que dice seleccionar elementos del curso me va a permitir generar preguntas, pero a partir de archivos, ¿sí? O documentos que yo tengo cargados dentro del aula virtual. Es decir, no va a utilizar los datos de entrenamiento que tiene esta inteligencia artificial, sino se va a centrar a generar las preguntas, pero a partir de los documentos que yo tengo en el aula virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic acá, me voy o me va a mostrar el contenido que yo tengo dentro de mi curso, ¿no? En este curso, por ejemplo, yo acá en la carpeta contenido, aquí a la derecha aparece esta flechita, ¿no? Eso me va a permitir ingresar a lo que hay dentro de este apartado, y me aparecen estas dos carpetas, ¿no? En mi caso, yo tengo aquí una carpeta que dice lecturas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi curso yo puedo tener una carpeta donde esté
donde haya justamente lecturas que yo de repente les he dejado a los estudiantes para que revisen, y yo quiero hacer un cuestionario de esas lecturas. Entonces, me voy acá, ingreso, y ahí tengo los archivos que yo he cargado. No, en este caso, tengo 4 archivos que están relacionados con el uso de inteligencia artificial en la docencia, ¿no? En la educación. Entonces, yo puedo seleccionar aquí uno o más archivos. De hecho, podría seleccionar los 4, ¿sí? Aunque sí hay que tener en cuenta antes de hacer esto, es lo siguiente. Esto me va a generar las preguntas de 20 en 20, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo a más cantidad de archivos que ponga o que seleccione, y me va a seguir generando solamente 20 preguntas por vez. O sea, yo tendría que estar generando de 20 en 20. Entonces, eso me puede llevar a pensar que de repente yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Podría seleccionar primero, digamos, 2 archivos, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, que son de la UNESCO. Podría seleccionar estos archivos, selecciono los elementos, continúo aquí donde dice tipo de pregunta. Sí, si yo lo dejo en Enséñame, me va a hacer ahí de manera aleatoria distintos tipos, ¿sí? Y esto nos lleva a poner atención a lo siguiente, y es que en este apartado del uso de inteligencia artificial todavía no están todos los tipos de preguntas que hemos visto hace un momento, ¿sí? Solamente hay completar espacios en blanco, correspondencia, ensayo, opción múltiple, oración confusa, que es lo que es para ordenar, y verdadero o falso, ¿sí? Ahora, esto se sigue actualizando porque, por ejemplo, en algún momento, cuando nosotros entrábamos al aula virtual, esto hace un par de años, y veíamos esto, solamente estaba opción múltiple, verdadero o falso y ensayo, nada más. Ahora le han aumentado completar los espacios en blanco, correspondencia y oración confusa. Entonces, esto se va actualizando, y de momento estas que están acá son los tipos de preguntas que podemos generar de manera aleatoria, ¿no? Si yo lo dejo acá en Enséñame, como les decía, me va a generar de todo un poco, ¿no? A no ser que yo seleccione específicamente el tipo de pregunta que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, lo puedo dejar ahí en Enséñame. Esto que dice complejidad, en realidad yo lo suelo poner a veces acá en alto, ¿sí? Eh, no he encontrado yo alguna diferencia sustancial entre dejarlo como está o ponerle alto, ¿sí? Sería cuestión ahí de repente de revisar la página de ayuda de Blackboard que está en internet, y, y ver específicamente si hay alguna diferencia, pero por la experiencia que yo he tenido no he visto que haya mucha, aunque lo suelo dejar, que suelo subir a alto. Y bueno, tenemos cantidad de preguntas hasta 20. Y aquí pueden ver que están seleccionados esos 2 archivos. Y aquí, otro aspecto interesante es que ya yo no necesito escribir nada por acá, ¿no? Sino simplemente con estas opciones ya le estoy diciendo que quiero 20 preguntas de diversos tipos, pero de estos 2 archivos, ¿sí? Entonces yo le pongo generar, ahí pues va a demorar un poco, porque va a leer esos archivos que yo tengo cargados y me va a generar eh, las preguntas, ¿no? Ahora, estas 20 preguntas hay que tenerlo en cuenta lo siguiente. Son, yo debería tomarlas como sugerencias, ¿no? No quiere decir que yo vaya a utilizar esas 20, ¿no? De repente yo veo aquí las preguntas y digo, ok, de las 20, bueno, que acá ya terminó, vamos a ver. Sí, efectivamente, 20 preguntas, como pueden ver, me generó de diversos tipos, pero yo podría decir acá, a ver, aquí yo tengo que leer, pues, ¿no? Y ya aquí es importante, sí, esto ya como regla general, hablando un poco de, de generación de este tipo de contenido con el uso de inteligencia artificial, es importante, ahora nos corresponde revisar, ¿no? Yo como docente que he leído pues estos archivos y conozco de qué trata el tema, yo tengo que revisar los enunciados, revisar cuál me está diciendo la inteligencia artificial que es la respuesta, tengo que revisar yo, asegurarme de que sea coherente, de que esté correcto, ¿no? Antes de hacer un examen con esto, ¿no? Pero sí, es una gran ayuda porque me da muchas sugerencias sobre el material que yo estoy utilizando, ¿no?
Y también aquí, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Ok, me parece de repente interesante esta pregunta, esta de acá, esta, esta, esta de acá. Por ejemplo, digamos, ¿no? Cinco, de estas 20 me convencieron solo 5 y las otras 15 no. Ok. O de repente un poco más, ¿no? Entonces yo puedo ir así generando, por ejemplo, agarro estas 5 preguntas y pongo agregar. Vamos a, ahí está. Y se agregaron mis 5 preguntas a este banco, ¿no? Y yo puedo ahora nuevamente generar preguntas automáticamente. Puedo volver acá, ¿no? Y ahora podría, por ejemplo, seleccionar los otros archivos. Había seleccionado antes estos dos, ahora de esto, ahora quiero preguntas de estos dos. Y acá, por ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a ver, oye, yo quiero que estas preguntas todas sean para marcar, de opción múltiple. Vamos a ver que nos dé, a ver, 20, vamos a ponerlo igual. Recuerden que yo puedo, si no me convence, si necesito más preguntas, puedo ir generándolas, ¿no? Nuevamente con los mismos archivos seleccionados de 20 en 20 hasta tener, digamos, la cantidad de preguntas que yo necesito, ¿no? Entonces, estas preguntas pasan a una especie de vista previa, que es la que hemos visto anteriormente, ¿no? Esto de acá, por cierto, ya lo vamos a ver en un momento, también se puede hacer desde la parte de exámenes, ¿sí? En la misma funcionalidad, solo que es desde otro lado. Por ejemplo, acá, ¿no? Ok, yo digo bien, entonces acá yo puedo ir revisando esta, acá pues me corresponde a mí como docente verificar que esta pregunta con este enunciado sea coherente, que la respuesta que la IA me está diciendo que es la correcta sea efectivamente la correcta, ¿no? Ese es un trabajo que tengo yo que hacer al momento que estoy leyendo y revisando todas estas preguntas, ¿no? Y aquí pues yo puedo ir seleccionando, como les decía, ¿no? Esta, digamos esta, ¿no? Ahí tengo 5 más, ok. Agrego mi banco, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una pregunta me pareció interesante, pero algo le falta, ¿no? Yo le quiero de repente modificar el enunciado para que tenga más sentido, o quiero cambiar alguna alternativa, ¿no? Una vez que las he agregado por acá, yo puedo, en estos 3 puntitos, puedo darle editar, y aquí, por ejemplo, puedo editar el enunciado, puedo editar alguna alternativa de respuesta, ¿no? Que yo quiera modificar y le doy guardar, ¿no? Y ahí tengo, por ejemplo, aquí tengo un banco de preguntas, ¿no? Con 10 preguntas que he generado en este caso con inteligencia artificial, pero con los mismos tipos que hemos visto hace un momento, al menos los que admite todavía el asistente de IA, y que me permiten crear este banco de preguntas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo he creado un banco de preguntas. Inclusive aquí yo podría seguir creando preguntas, ¿no? Sobre todo cuando se tienen exámenes que son para marcar, se suele tener una gran cantidad de preguntas, ¿no? Por ejemplo, bancos de preguntas de 100 preguntas, para que luego, al momento de hacer un bloque aleatorio, que también lo vamos a ver ahora, me seleccione, por ejemplo, para cada estudiante 10 nada más de esas 100, ¿no? Ahora, aquí también depende un poco de cómo cada quien desee organizar su banco de preguntas, ¿no? Yo podría tener bancos de preguntas organizados de repente por temáticas, ¿no? Por temas, o yo sé, por ejemplo, tengo mi banco de preguntas de la lectura tal, mi banco de preguntas de la lectura de esta otra lectura, o bancos de preguntas de temas que corresponden a la unidad uno, bancos de preguntas de temas que son de la unidad 2, o podría yo organizarlo de repente por tipos, ¿no? Tengo un banco de preguntas donde solamente hay preguntas de opción múltiple, otro donde solamente hay preguntas de verdadero o falso, otro donde hay preguntas de ensayo, etcétera, ¿no? Entonces así ya cada quien puede organizar los bancos de preguntas como mejor le parezca, ¿no? Pero son las posibilidades que tenemos dentro de esta opción de banco de preguntas y vamos a ver luego ya qué más tenemos, ¿no? Recordemos que hasta aquí solamente no estamos creando todavía ningún examen, lo que estamos haciendo es el insumo, es decir, los bancos de preguntas, ¿no? Las preguntas, ¿sí? Entonces, estas son las funcionalidades que tenemos para crear estos bancos de preguntas o estos repositorios. Eh, Antes de pasar a lo siguiente, quisiera saber, acá está por ejemplo que acabo de crear ahorita, este de acá. Quisiera saber si hay alguna.
¿Alguna pregunta, consulta, comentario antes de seguir avanzando? ¿Todo bien? Entiendo que todo bien, porque no veo preguntas en el... A ver acá. Karim Chávez, sí, claro, por supuesto, ¿no? Sobre todo en el caso de las preguntas que se crean con inteligencia artificial, ¿sí? Esto digamos, es algo que no es, digamos, del aula virtual, o sea, no estoy diciendo que tengan que revisarlo porque el asistente del aula virtual pueda fallar, sino que en general, cuando generamos contenido con inteligencia artificial, hay que revisar, ¿no? Porque la inteligencia artificial se puede equivocar. Entonces puede ser, por ejemplo, que aquí me genere una pregunta que inclusive si nosotros la leemos, o sea, puede estar muy coherente en la redacción, pero aún así estar incorrecta, ¿no? De repente la respuesta que me está señalando como correcta, digamos, por ejemplo, digamos, en una pregunta para marcar, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Puede ser que esta no sea la respuesta a lo que está, a lo que está planteando el enunciado, ¿no? Podría pasar. Entonces, por eso es que antes de yo utilizar esa pregunta en un examen real, tengo que revisarlo. O sea, puedo generar la cantidad que yo quiera con la inteligencia artificial, con el asistente de acá, pero tengo siempre que leer la pregunta completa, ¿no? Leer el enunciado, leer las alternativas, cómo está planteada, ¿no? Dependiendo del tipo, también revisar todo lo que me ha generado y verificar que efectivamente esté correcta. Y con eso ya, ese es un filtro visual que tenemos que hacer y ya podría yo luego utilizarlo, ¿no? Eso, como les decía, en realidad como regla general cuando utilizamos asistentes de inteligencia artificial. Ahora, esto, digamos, es lo que tenemos como parte de todo lo que hemos hecho ahorita, parte de acá, ¿no? De este enlace que tenemos en la primera página que dice bancos de preguntas, ¿no? Pero como les decía, no es la única forma, digamos, de hacer un repositorio de preguntas, ¿sí? O un banco de preguntas, pero otra opción que tenemos, y que vamos a ver ahorita por qué es que también se puede hacer así, es que nosotros podemos crear acá. Le voy a dar al más. Aquí ya no estoy dentro del banco de preguntas, sino simplemente en cualquier parte del curso. Le voy a dar al más y voy a poner la opción crear, la primera. Crear. Y acá a la derecha voy a seleccionar examen. ¿Sí? Examen. Ahora, cuando yo utilizo esta opción, yo desde aquí ya estoy encaminado a crear el examen que van a ver los estudiantes. ¿Sí? Pero vamos a ver algo todavía, algo previo. Sí, porque hay otra opción interesante por acá que está aquí y que no está en la parte de bancos de preguntas, ¿sí? Y es esta de acá. Si yo le doy aquí al más, ¿no? Si yo le doy al más, ustedes van a ver que están aquí las opciones de preguntas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, está cálculo numérico, respuesta numérica, ensayo, espacio en blanco, zona activa, correspondencia, opción múltiple, verdadero o falso, frase desordenada. De hecho, están los mismos tipos de pregunta que hemos visto en los bancos, ¿no? Y de hecho yo podría hacerlo también de frente acá, sin necesidad de usar la parte de banco de preguntas. Sí, y no estaría mal, sino que por una cuestión de orden podemos utilizar bancos de preguntas y desde ahí jalar hacia nuestro examen, ¿sí? Y además, la, la otra opción que permite los bancos de preguntas, recuerden que nos permite exportar estas preguntas a un archivo y poder importar ese archivo luego en un curso, ¿no? Esa es otra ventaja, porque si yo hago las preguntas directamente acá eh, y quiero pasarlas luego, digamos, yo necesito tres secciones y hice mis preguntas en una sección, pero las hice aquí de frente como examen, no podría exportar ese archivo, tendría que en todo caso hacer otra cosa, ¿no? Tendría que hacer esto de acá. Tendría que irme a, por ejemplo, a mi segunda sección, donde todavía no tengo el examen, y tendría que utilizar esta otra opción,
que es copiar contenido. Esta opción de copiar contenido me permite buscar los cursos en los cuales yo estoy inscrito como docente, navegar dentro de ellos y traerme información de esos otros cursos. ¿No? Es otro camino. O sea, no es que no se pueda hacer, también se puede, pero es, como ven, es otra opción. ¿Sí? Si yo hago mis preguntas directamente en un examen y quiero pasarlas a otro curso, tendría que utilizar esta opción de copiar contenido. Si las hago directamente en el banco de preguntas, ¿no? Tendría que exportar mi banco de preguntas y luego importarlo a través de esta opción del paquete QTI. O sea, son dos vistas distintas, dos opciones distintas, ¿no? Pero vamos a volver acá, a crear examen. Porque aquí hay una opción adicional que no está eh, en la parte de preguntas, ¿sí? Y que nuevamente, como vamos a ver, no es el único caso, pero a veces la opción no nos dice exactamente a qué se podría referir. Y acá, por ejemplo, hay una opción que dice cargar preguntas desde el archivo. Eh, Esto de repente me puede llevar a la confusión de que también sirve para importar un archivo así del tipo zip, como vimos hace un momento, y que puedo cargar las preguntas, ¿no? Pero no es así. Esta opción básicamente lo que hace es que me permite importar preguntas desde un archivo en Excel, ¿sí? Para eso es esta opción que dice cargar preguntas desde el archivo, pero que se encuentra solamente en la opción de examen. Sí, esta opción, si ustedes se fijan, no está en la parte de bancos de preguntas. ¿Sí? No está en la parte de bancos de preguntas, está solamente acá. Pero la puedo utilizar, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos crear un examen, ¿sí? Así como estamos haciéndolo acá, y ese examen se podría convertir también en una suerte de banco de preguntas. Es decir, yo no necesariamente tengo que tener mis preguntas exclusivamente en bancos de preguntas, ¿no? Podría tenerlas en bancos de preguntas, podría tenerlas en exámenes también, que no estarían visibles para los estudiantes, obviamente, o podría tener ambas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y fijémonos acá, yo tengo por acá un archivo en Excel, ¿sí? Que tiene algunas preguntas, voy a ver si lo puedo poner un poco más grande. A ver ahí. Creo que también ustedes pueden ampliar la vista en sus pantallas. Y este es un formato, ¿sí? Este es un formato que si gustan luego vemos ahí cómo lo puedo enviar, eh, pero que tiene esta primera columna que es importante. ¿Sí? Esta primera columna se refiere al tipo de pregunta. Y estas siglas son un código, ¿no? Por ejemplo, eh, esto que dice MC, que son las dos primeras preguntas, son preguntas de opción múltiple, ¿sí? Son preguntas de opción múltiple, MC. Esto que dice MA también es una pregunta de opción múltiple, pero que admite, o que, mejor dicho, solicita dos respuestas, no solo una. El MC solamente pide una respuesta correcta y el MA dos respuestas correctas. Este tipo que dice TF es true o false, ¿no? O sea, preguntas de verdadero o falso. Y este que dice ESS son preguntas de ensayo. Ahora, ¿de dónde sacaba estos códigos yo? Eso está en internet. Eh, si ustedes buscan el help de Blackboard, en Google ponen Blackboard Help, ¿no? Y les va a salir la página oficial de Blackboard. Y ahí está en inglés y en español, aunque lamentablemente la mayor cantidad de información, incluyendo esta, está en la parte de inglés. Pueden entrar a Blackboard Ultra y ahí van a poder buscar cuáles son los códigos para los tipos de preguntas, ¿no? Pero al menos aquí hay algunos de los más usados, ¿no? Opción múltiple tanto para una respuesta correcta o dos respuestas correctas, verdadero, falso y ensayo, ¿no? Hay otras por ahí que tienen su propio código. Entonces, lo primero aquí que hay que colocar, si es que queremos cargarlo desde Excel, es el tipo de la pregunta. La siguiente columna, como ya se pueden dar cuenta, es simplemente el enunciado de la pregunta, ¿no? El texto de la pregunta. Y las siguientes columnas vienen a ser
las alternativas de respuesta, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta, bueno, en las primeras dos preguntas, ¿no? Que como decía es opción múltiple que admite una respuesta correcta nada más. Aquí el formato es el siguiente, ¿no? El valor de la alternativa y a la derecha indicar si es correcta, si es la alternativa correcta o la alternativa incorrecta, ¿no? Por ejemplo, esta opción sería la opción A, ¿no? Esto es lo que figura como opción A y es incorrecta. Acá tenemos la opción B, que sería la correcta, y las opciones C y D también son incorrectas, ¿no? Cuatro opciones. De igual forma, en esta segunda pregunta, tenemos cuatro alternativas. Alternativa A, que es la incorrecta, B, incorrecta, C, incorrecta, y la D es la correcta. Aquí, en esta otra pregunta, vamos a tener, como decía, dos correctas, ¿no? Pero el formato es el mismo. Alternativa A, alternativa B, alternativa C y alternativa D, ¿no? Cada una con el valor de la alternativa a la izquierda y el indicador si es correcto o incorrecto a la derecha, ¿no? Ese es, digamos, el formato para las preguntas de opción múltiple. En estas dos, más sencillo, ¿no? Verdadero o falso. Simplemente el tipo, el enunciado, y de frente ponemos cuál es la respuesta, ¿no? Si la respuesta es verdadero o si la respuesta es falso, ¿no? De frente. Y en las preguntas de ensayo no hay que colocar nada más, salvo solamente el tipo de la pregunta y el enunciado, nada más, ¿no? Entonces yo puedo crear así mi archivo en Excel, donde puedo tener muchas preguntas, ¿no? Lo que sí es importante tener en cuenta, y que me ha pasado, es que hay que tener cuidado si es que utilizamos esta opción de no dejar espacios en blanco, sobre todo en la parte de las alternativas. A veces en el Excel nosotros le damos doble clic y vemos que hay un espacio en blanco acá, ¿no? Y ese espacio en blanco a veces hace que el aula virtual no reconozca la alternativa, ¿no? Entonces, de repente, si es algo chiquito como lo que estoy mostrando yo, no hay mucho problema y lo podemos identificar, pero imagínense que yo ya me mandé con 100 preguntas y me sale un error al momento de cargar, ¿no? Probablemente sea porque hay un espacio en blanco en alguna de las columnas, puede ser acá. Fijarnos especialmente en el tipo, en el enunciado no tanto porque es el enunciado, o sea, yo puedo poner espacio si quiero, pero al menos acá en el tipo no debería haber un espacio vacío acá, debería estar aquí sin espacio vacío y también en estas opciones donde están las alternativas, no debería haber ningún espacio en blanco. Y una vez que yo tengo este Excel, no lo puedo cargar directamente en Excel, sino lo que voy a hacer es guardarlo como este tipo de archivo. Pongo archivo, guardar como, y aquí en el desplegable, donde están los tipos de archivo que yo puedo utilizar, tengo que buscar este que dice texto delimitado por tabulaciones, ¿sí? Texto delimitado por tabulaciones. Yo hago selecciono acá y le doy guardar. ¿Y esto qué me va a generar? Me va a generar un archivo de este tipo, en formato TXT, del bloc de notas. Si yo lo abro, veo las mismas preguntas, pero aquí podemos ver que está justamente separado, cada columna está separada por tabulaciones. Entonces, este archivo ya yo lo puedo cargar, ¿no? Por ejemplo, me voy acá, cargar preguntas desde archivo, espero que funcione, carga de preguntas, ahí está, me dice, ¿no? Se cargaron 7 preguntas, ahí están mis preguntas, ¿no? Fíjense que acá están todas mis preguntas con los indicadores que yo tengo, ¿no? Entonces, imaginemos pues que este es un archivo Excel que yo hice con 100, 150 preguntas para marcar o del tipo que yo quiero, pero las tengo en Excel, ¿no? Y las quiero cargar luego acá a mi aula virtual, lo hago de esta manera. Y por ejemplo, no es el examen que los estudiantes van a hacer, pero yo le puedo poner acá de nombre, le puedo poner, por ejemplo, en este caso, ¿no? Banco de preguntas historia, por ejemplo. Ahí está. Y está oculto para los estudiantes. Esto, por ejemplo, yo lo puedo meter en una carpeta, puedo tener una carpeta que diga bancos de preguntas, y adentro hay exámenes que están haciendo, en este caso, la función de bancos de preguntas,
y que yo luego voy a reutilizar al momento ya de construir, al momento de construir el examen para los estudiantes, ¿no? Pero esa opción, por ejemplo, solamente está aquí en, el, en la parte de exámenes, ¿sí? Entonces, ahora sí, esta es otra forma, digamos, que podemos utilizar bancos de preguntas. Como les decía, pueden utilizar una o la otra o las dos. En realidad no hay una regla que diga no, que tienen que hacerlo de determinada manera. Es cuestión de aprovechar según la situación qué opción nos conviene más. Y, no, aquí bien. Y acá eh, también tenemos esta opción de preguntas generadas automáticamente, que es la misma que ya hemos visto, ¿sí? Pero también lo podemos hacer desde acá mismo del examen, como les decía. Y ahora sí vamos a pasar a construir dos ejemplos de exámenes, ¿no? De dos formas, ¿no? Es decir, me refiero a exámenes que ya serían los exámenes que van a ver los estudiantes. Uno lo vamos a hacer seleccionando, llamémosle a dedo, algunas preguntas, ¿no? Para ver cómo se construye. Y al siguiente en el siguiente ejemplo, lo vamos a hacer utilizando lo que se conoce como bloque aleatorio, ¿no? Y vamos a explicar de qué se trata. Por ejemplo, aquí vamos a poner, le voy a poner examen uno, ¿sí? Entonces, hasta el momento yo tengo, aparte, por ejemplo, no tengo el banco de preguntas que hicimos utilizando el asistente de inteligencia artificial, ¿no? A partir de archivos que yo tengo en el curso, y aparte tengo también otros bancos de preguntas ahí cargados al inicio. Y adicionalmente tengo este examen que está haciendo la función de banco de preguntas, que es el que, donde utilicé este archivo de Excel para cargar, ¿no? Pero en formato TXT delimitado por tabulación. Entonces, ahora sí, voy a construir un primer examen, que sería, por ejemplo, un examen que sí van a hacer los estudiantes. Lo primero aquí es utilizar esta opción que dice agregar texto. Sí, agregar texto nos va a servir justamente para poner el encabezado del examen. ¿Sí? Encabezado e instrucciones, porque el examen tiene que tener instrucciones, ¿no? Tiene que tener aquí eh, las reglas, cuáles son las instrucciones para los estudiantes. De repente, si es que los estudiantes para este examen necesitan eh, examinar algún caso, ¿no? Yo puedo cargar aquí, adjuntar un archivo, ¿no? Un documento adjunto, ¿no? Si necesitan algún caso, algún formato de repente para hacer el examen, todo eso yo lo puedo poner aquí en el encabezado. El archivo también, hay otra opción que es agregar archivo local, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Un caso o un formato que necesiten utilizar, yo puedo agregarlo también acá, ¿no? Digamos, para hacer este examen los estudiantes necesitan este Excel donde hay información. Entonces, les pongo las instrucciones y les pongo ahí el Excel donde está la información que necesitan para hacer el examen, ¿no? Esto, digamos, es el encabezado. Y en la parte inferior, ahora sí, vendría la parte de las preguntas. Y acá hay una opción, cuando yo le doy al más, ¿no? Aquí, como estamos, lo que sí es una buena práctica, digamos, es tener las preguntas previamente hechas, ¿no? Ya sea en un banco de preguntas o ya sea en un examen, pero que está haciendo la función de banco de preguntas, ya deberíamos tener las preguntas previamente hechas, ¿sí? Esto como buena práctica no se recomienda recién hacer las preguntas directamente en el examen que van a ver los estudiantes, ¿no? Porque eso reduce un poco el margen de reutilización. Entonces es mejor tener las preguntas ya hechas, como en este caso ya las tenemos. Y aquí ya no vamos a crear ninguna pregunta, sino lo que vamos a hacer es reutilizarlas. ¿Sí? Esto que dice acá, reutilizar, no es otra cosa que, llamémosle, jalar preguntas de nuestros repositorios, ¿no? Que pueden ser bancos o pueden ser otros exámenes. Entonces, por ejemplo, voy a ir acá a reutilizar preguntas y voy a ingresar a esta vista. Y aquí
Es importante tener en cuenta esta distinción. En la parte de la izquierda, donde dice orígenes, ¿sí? Orígenes, hay dos tipos de orígenes. El primero dice evaluaciones. Esto es justamente lo que les decía, ¿no? Aquí en el aula virtual yo puedo reutilizar preguntas que estén en otros exámenes, ¿no? Por eso aquí pueden ver esto que dice Banco de Preguntas de Historia, es el examen que está oculto, pero que donde están esas preguntas que cargué del Excel. Y esto que dice examen uno es justamente el examen donde estoy ahorita, así que ahí no hay nada todavía, ¿no? Pero aquí primero me muestra los exámenes que tienen preguntas que yo puedo reutilizar, y en la parte de abajo está esto que dice bancos de preguntas, ¿no? Donde están todos los bancos de preguntas que yo pueda tener en mi curso, ¿no? Y de hecho por acá debe estar este de acá, por ejemplo. Este de acá es el que hicimos al inicio con el asistente de IA a partir de los archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar acá un banco, y de hecho yo puedo seleccionar varios al mismo tiempo. ¿Sí? Y aquí viene esta distinción, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, si yo tengo preguntas, imagínense que yo tengo preguntas, un banco de preguntas que es opción múltiple, otro de correspondencia, otro de verdadero o falso, otro de ensayo, pero todos corresponden a la misma unidad, al mismo tema. Yo podría seleccionar todos esos porque sé que esas preguntas son del mismo tema, ¿no? O si lo tengo ordenado de otra manera, ya depende de cómo yo lo quiero ordenar, pero si yo selecciono, por ejemplo, este de acá, yo puedo aquí seleccionar cuántas preguntas de este banco yo quiero, ¿no? Por ejemplo, podría yo simplemente seleccionar todo, ¿no? Selecciono todas las preguntas de este banco y le doy copiar preguntas. ¿No? Podría ser una parte también, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, tres de acá, tres de otro banco, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo yo podría seleccionar acá todas estas preguntas, le pongo copiar, por ejemplo, ahí está, acá tengo 10 preguntas que acabo de jalar, ¿no? Lo de los puntajes, si bien es cierto al momento de, si se dan cuenta, cuando nosotros creamos una pregunta, hay un lugar para ponerle puntaje, ¿sí? A no ser que nosotros ya sabemos que cierto tipo de preguntas van a tener determinado puntaje, otra opción, que es la que yo voy a utilizar acá, es simplemente esperar al momento de construir el examen para recién agregar el puntaje respectivo. Aquí, por ejemplo, tengo 10 preguntas y yo puedo seguir agregando. Voy a poner más, por ejemplo, acá me voy a reutilizar preguntas. De repente quiero también ahora de acá, ¿no? Quiero las 7 preguntas de acá, de este otro banco, que no es un banco de preguntas, sino una evaluación que está haciendo la función de banco. Estas son las que traje del Excel, ¿no? Le pongo, por ejemplo, copiar. Ahí se agregan en la parte inferior. Y, por ejemplo, digo ya, ok, y para tener 20 preguntas de un punto voy a seleccionar eh, otro, otro banco de preguntas y quiero esta y esta. Acá pueden ver que estas preguntas ya tienen un puntaje, pero vamos a agregarlas igual, ¿sí? Tengo 20 preguntas, ahí está. Y aquí en la parte de la derecha ya me va a empezar a sumar sobre cuánto está el examen. Ahorita está sobre 22 porque hay dos preguntas que vienen ya con una configuración de 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Pero yo puedo aquí editar esto, puedo editar directamente y decir que quiero que esta pregunta valga un punto nada más. Le pongo guardar. Y esta otra, por ejemplo, también puedo editarla y decir que solamente vale un punto. Ahí está, guardar. Y ahí, por ejemplo, ya tengo, en cuanto a preguntas, tengo mi examen marcado, ¿no? Fíjense que acá me está saliendo esta advertencia. Dice, agregó una pregunta que requiere calificación manual. ¿Qué quiere decir? Que hay una pregunta del tipo ensayo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este examen, por ejemplo? El aula virtual va a calificar todo de manera automática, menos esa pregunta de ensayo que seguramente está por acá. Esta de acá es, ¿no? Es una pregunta abierta, donde el estudiante va a tener que responder. Pero el aula virtual no puede calificar de manera automática, al menos todavía, estas preguntas que son de redacción. Entonces yo tendría que entrar a las evaluaciones, a estos exámenes, y ir calificando a los estudiantes solamente en esa pregunta para completar la calificación, ¿no? Ese es un detalle, por ejemplo.
Y si yo no quiero que esto pase, pues reemplazo esta pregunta y pongo alguna otra pregunta de calificación automática. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un examen armado. ¿Sí? Pero, ¿cuál es, digamos, la característica de este examen? ¿Qué va a pasar? Que a todos los estudiantes les va a tocar el mismo examen, tal cual, las mismas preguntas. ¿Sí? Porque yo estoy seleccionando así a dedo, de forma manual, qué preguntas quiero utilizar, ¿no? Pero eso nos lleva ahora a ver estas opciones que tenemos acá a la derecha, que es la segunda parte del examen, ¿no? Hasta ahorita hemos creado el examen y ahora vamos a ver la configuración o los ajustes de este examen, ¿no? Que es, digamos, el paso final antes de poner disponibles este examen para los estudiantes. Entonces, vamos a cerrar con esta parte de ajustes este primer ejemplo y en un segundo ejemplo vamos a ver otra forma de crear el examen, eh, pero que los ajustes sí es válido para ambos. Sí, pero vamos a ver estas opciones. Aquí ya hay algunas, pero vamos a entrar mejor acá a donde dice ajustes. Ah, importante siempre, al momento que yo estoy creando recién un examen, que esté aquí en la parte superior derecha siempre oculto. ¿Sí? Eso también es otra recomendación, siempre que yo estoy todavía recién editando algún examen, alguna actividad, por ejemplo, ¿no? Que es una actividad que recién estoy poniendo el enunciado o que va a ser grupal, pero todavía no la he configurado como grupal, ¿no? Mejor que esté oculto y una vez que yo ya terminé de hacer todas las configuraciones bien hechas, ahí recién eh, lo habilitamos, ¿no? O configuramos la habilitación. Entonces voy a ir aquí a ajustes y empezamos, ¿no? Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es la fecha y hora máxima que tienen los estudiantes para rendir esta evaluación. Y esto lo vamos a utilizar en combinación con otra opción que voy a mostrar en un momento. Por ejemplo, ¿no? Este examen lo van a poder dar, digamos, hasta el viernes de la próxima semana, hasta el final del día, digamos, ¿no? Ahí está. Va a ser la fecha límite, 14 de agosto al final del día, medianoche. Ahora, esto, si yo marco acá, quiere decir que el examen siempre va a estar abierto. Ahora, aquí hay otras opciones. No permitir entregas atrasadas. ¿Qué quiere decir no permitir entregas atrasadas? Si yo marco esta opción, cuando sean, cuando sea 14 de agosto a esta fecha, a esta hora, ya el enlace va a estar deshabilitado. Los estudiantes ya no van a poder eh, ingresar al examen y si habían ingresado un minuto antes y lo están rindiendo y da esta hora, el intento también se va a cerrar y se va a enviar, ¿no? Por eso acá dice, se enviarán automáticamente los intentos en curso. Y si un estudiante ingresó al examen 5 minutos antes y no ha terminado la prueba, al momento que sean las 23:59, igual ese examen se va a cerrar, se va a guardar y se va a enviar. ¿Sí? Entonces, esta es una opción a tener en cuenta, ¿no? Si yo no marco esto y marco de repente solamente esta opción, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si un estudiante entró un minuto antes, va a poder terminar ese examen, a pesar de que esta hora ya haya pasado. Si está dentro del examen, todavía lo va a poder seguir haciendo, si es que yo marco solamente la segunda. ¿Sí? Por eso es que mejor marcar la primera en todo caso y se marca automáticamente esta segunda. Esta vista que estamos viendo de ajustes tiene algunas opciones compartidas con la parte de actividades, o sea, con la parte de tareas. Así que en realidad vamos a ver solamente las opciones que son pertinentes para la parte de exámenes, de cuestionarios que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Por eso es que me voy a saltar ahora acá. Opciones de la presentación. Eh, si yo no marco nada aquí, ¿qué sucede? Que el estudiante abre el examen y le salen de frente, le salen, por ejemplo, en este caso, ¿no? Le salen en la pantalla las 20 preguntas. Le aparecen ahí las 20 preguntas y puede bajar, puede decidir con qué pregunta va a comenzar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿no? Yo podría marcar acá, mostrar una pregunta a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que al estudiante no le van a aparecer las 20 preguntas en la pantalla, sino le va a aparecer la pregunta uno. Tiene que responder para avanzar, recién para que le figure la pregunta 2.
Y esto yo lo podría utilizar en combinación con esta opción. No está permitido volver atrás. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante avanza y no respondió a la pregunta, ya no puede retroceder. Perdió ese puntaje. ¿Sí? Estas opciones de repente cobran importancia justamente en un examen como este, ¿no? Donde yo sé que a los estudiantes a todos les va a tocar las mismas preguntas. ¿Sí? Y más aún donde yo, por ejemplo, pongo aleatorizar preguntas. ¿Qué va a pasar? Que a los estudiantes, si bien es cierto, les van a tocar las mismas preguntas, no les van a salir en el mismo orden. ¿No? A uno le figurará primero esta que está aquí como pregunta uno, pero al compañero le figurará la última como primera o la del medio y así. ¿No? A cada estudiante le salen, sí, efectivamente, las mismas 20 preguntas, pero en distinto orden, y la pregunta que van a ver en la pantalla, porque en este caso, por ejemplo, yo estoy configurando que sea una a la vez, no va a ser la misma para todos los casos. ¿No? Y encima, si avanzan, ya no pueden retroceder. Entonces, tendrían que contestar esa pregunta para poder avanzar. ¿No? Adicionalmente, hay una opción para aleatorizar las respuestas. Aleatorizar las respuestas tiene que ver con eh, las alternativas, ¿no? Si bien es cierto, les van a tocar a los estudiantes la misma pregunta, las alternativas les van a aparecer en distinto orden, ¿no? Lo que para un estudiante en la misma pregunta, la alternativa correcta es la A, para el otro estudiante esa alternativa será la B o la C, ¿no? Entonces, tenemos esa opción. ¿No? Vamos a ir un poco más abajo a esta que dice categoría de calificación e intentos permitidos. Aquí, por ejemplo, todavía tenemos el nombre cuestionario, ¿sí? A pesar de que hay examen, pero por defecto está cuestionario. Y aquí hay otra opción interesante, intentos permitidos. Sí, en algunos exámenes, en algunos cursos, por ejemplo, se permite que los estudiantes rindan el examen hasta 3 veces inclusive. Sí, estos son a veces exámenes como que tienen gran cantidad de preguntas en los bancos y que por lo general les suelen tocar en cada intento, les puede tocar por ahí alguna pregunta igual, pero les pueden salir, lo más probable es que les salgan otras también. Entonces el estudiante, por ejemplo, ¿no? Rinde el examen, el cuestionario. Esto obviamente no se trata, pues, en el caso de un examen final, sino, por ejemplo, de una evaluación continua o de las famosas DD, por ejemplo, ¿no? Si es que a veces tienen que dar 4 a lo largo del curso y que esa nota se promedia. Entonces, por ejemplo, no tienen 3 intentos, si el estudiante ingresa y desaprueba, tiene otra oportunidad, ¿no? Y una tercera, y al final se quedaría con la calificación más alta, ¿no? Si en la primera sacó 15 puede rendir de nuevo, pero si en la segunda sacó 10 y en la tercera 13 ya pues se queda con la nota más alta dependiendo de la que dio, ¿no? Y eso se configura acá, por ejemplo, ¿no? Digamos, intentos permitidos 3, o sea, el estudiante puede dar la evaluación 3 veces, pero ¿cuál es el intento que yo voy a tomar o que el aula virtual va a tomar como válido? Acá podemos nosotros seleccionar que sea, eh, está viendo por acá que debería decir puntaje más alto, no sé por qué no me está apareciendo, pues en examen. A ver, voy a volver a ingresar. Ya sé por qué no me está apareciendo, debe ser por el tipo de pregunta que hay acá, porque el aula virtual no va a poder determinar eh, el puntaje por esta pregunta que requiere calificación. Entonces vamos a eliminar esta, que creo que es la que efectivamente tiene, no, esta, que no tiene calificación automática, y vamos a seleccionar alguna pregunta adicional que sí tenga calificación automática. Por ejemplo, esta y esta, a ver.
ponerle un punto. Ya, a ver, en teoría ya debería estar. Si es que todas las preguntas de acá, me parece que todavía hay una que está con calificación manual. A ver, vamos a ver. Este está automático también. A ver, voy a eliminar estas preguntas por si acaso nada más. Quiero quedarme con las que son para marcar y verdadero o falso que sí. Ah, acá hay una. Ahí está. Ahora vamos a agregar otras de opción múltiple. A ver ahí. Ya, a ver, ya no me está saliendo ese mensaje de la de calificación manual. Entonces, vamos a irnos por acá. Bueno, no me parece. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, si es que ya puede ser que se haya quedado pegado esto también. Pero aquí hay una opción que debería decirme intentos para calificar, calificación más alta. ¿Sí? No sé si algo está pasando aquí por los tipos de preguntas, pero para que eso funcione, tienen que ser preguntas donde todas tengan calificación automática. ¿Sí? Porque si todas tienen calificación automática, cuando el estudiante termina el examen, entonces el aula virtual puede determinar cuál es su calificación, ¿no? Y de acuerdo a ello puede encontrar, digamos, cuál es el, el examen que va a tomar como válido. ¿Sí? Entonces vamos a volver a esta opción en el siguiente ejemplo, a ver si ya aparece. Puede ser que aquí se haya quedado pegado con las preguntas anteriores. Y básicamente la última opción acá es, bueno, dos más. Esta que dice resultados de la evaluación. De hecho, aquí van a poder ver cuatro opciones, pero si ustedes ingresan a cualquiera, se darán cuenta de que es la misma vista. Por ejemplo, yo ingreso a la primera y me sale esto de acá. La segunda es la misma vista, ¿sí? Que están las opciones acá. Esto se recomienda dejarlo por defecto nada más, ¿sí? A no ser que querramos que el resultado lo vean los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Después de determinada fecha en específico, ¿no? Que yo podría poner acá en una fecha en específico, es decir, no quiero que los estudiantes sepan cuánto sacaron, ni que vean las respuestas correctas, porque para esto hay otra opción que dice acá, mostrar respuestas correctas. Ahora, esto obviamente no hay que hacerlo, no hay que marcarlo y dejarlo así nomás porque un estudiante podría terminar primero que otros y ya le salen cuáles son las respuestas correctas. Bueno, entonces, si marcamos esta opción de respuestas correctas, que es para que el estudiante pueda ver cuáles, por ejemplo, eran las alternativas correctas, habría ahí sí que poner de repente en una fecha en específica, ¿no? Aquí marcarle en una fecha posterior a la entrega del cuestionario, ¿no? Por ejemplo, si era hasta el 14, ok, que recién el 17 puedan ver, ¿no? Para que no nadie se pase ahí las respuestas. Y finalmente, en este caso de exámenes, tenemos el límite de tiempo, ¿no? Este es un timer que va a funcionar. Ni bien el estudiante empieza la prueba, va a empezar a correr este tiempo, ¿no? Aquí puede ser pues 60 minutos, puede ser 30 minutos, ¿no? Y una vez que este tiempo pasa, ¿sí? Lo normal es dejarlo con la opción en la que está, ¿sí? Termina este tiempo y la prueba automáticamente se cierra y se envía. Entonces, estas son las opciones básicamente que funcionan para cuestionarios.
Insisto con esto porque me parece raro que no aparezca esa opción. Bueno, la veremos en el siguiente ejemplo desde cero, a ver si ahí aparece. Pero otro detalle importante que quería mencionar es que hemos configurado la fecha de vencimiento, pero no la fecha de apertura. ¿Sí? Es decir, esta fecha me va a indicar hasta cuándo tienen para hacer el examen. Sí, pero todavía no he puesto yo a partir de cuándo pueden entrar a la evaluación. Y para esto es mejor combinarlo con una opción que ya está fuera de esta configuración y está más bien acá. Acá, por ejemplo, claro, porque yo podría hacer el examen hoy día, por ejemplo, pero lo dejo listo, pero no es que los estudiantes desde hoy día ya pueden hacerlo, ¿no? Yo quiero que lo vean todavía mañana, pasado, de repente. Entonces, si yo no quiero en ese mismo día y en esa misma hora manualmente habilitarlo para que los estudiantes lo vean, yo lo puedo configurar, ¿no? Aquí, en esta opción, que de hecho la tienen todos los elementos, ¿no? Esto que dice visible u oculto para los estudiantes, puedo poner acá yo condiciones de publicación, acá donde dice fecha, hora, ¿sí? Aquí pueden ver que dice primer acceso y último, pero solamente voy a utilizar esto de acá, el que dice primer acceso. Este de acá, último acceso, no lo voy a tocar porque esto ya, el último acceso ya está configurado en la fecha de vencimiento de la prueba. Entonces, aquí simplemente yo voy a decir a partir de cuándo quiero que hagan, ¿no? Por ejemplo, la fecha de vencimiento yo sé que es el 14, pero yo quiero que los estudiantes recién puedan hacer este examen a partir del sábado, por ejemplo. A partir del sábado, digamos, a la 1 de la tarde, ya van a poder ingresar a este examen, ¿no? Y solamente utilizo esto de acá, primer acceso, y le pongo guardar, ¿no? Ya está. ¿Qué va a pasar ahora? Que acá aparece, dice, ¿no? Los estudiantes pueden acceder a este contenido después del 8 de agosto a la 1. Y el estudiante cuando entra al aula virtual ve el enlace del examen, pero no puede todavía ingresar. Y ahí le aparece también este mensaje, ¿no? Le va a decir este contenido va a estar activo recién después de tal fecha y tal hora. ¿No? Entonces esa es la forma más recomendable de poder poner esta fecha de inicio y fecha de fin. Vamos a hacer entonces ahora el otro ejemplo. Eh, sí, la asistencia lo voy a pasar ahorita de una vez. Ahí está. Ahí está el link para que puedan registrar sus datos. Y vamos ya a cerrar con el siguiente ejemplo, ¿sí? Que es, voy a poner otro examen, examen 2 le voy a poner. Ahí está. A ver, un ratito quiero ver estas opciones. Mientras van llenando sus datos. Ah, bueno, acá estaba la opción. Hay que seleccionar todos los intentos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya lo vamos a ver ahora cuando cree este examen. ¿Sí? Ahí estaba la opción, solo que había que seleccionar previamente una opción adicional. Aquí, nuevamente, ¿no? Como es un examen, recuerden, hay que agregar un enunciado o instrucciones, ¿no? Para esta prueba, con los archivos adjuntos o la información que sea necesaria. Y vamos a ver otra opción, ¿sí? Aquí, al agregar, al hacer clic en el botón de más, ya no vamos a utilizar esta opción que dice reutilizar preguntas porque eh, esta opción es para seleccionar preguntas de manera manual, ¿sí? La que voy a utilizar es esta otra que dice agregar banco de preguntas, ¿sí? Pero como he venido mencionando, a veces esto es un tema de repente de la traducción,
Pero esta opción que dice agregar banco de preguntas puede llevar un poco a la confusión, porque me puede llevar a pensar de que yo recién voy a crear mi banco de preguntas cuando ya lo hice en otro lado, ¿no? Entonces, esta opción que dice acá en la etiqueta agregar banco de preguntas no necesariamente es que voy a agregar un banco de preguntas, sino lo que me va a permitir hacer es agregar algo que se denomina bloque aleatorio. Si un bloque aleatorio es justamente una opción que me va a permitir seleccionar o indicarle, pedirle al aula virtual que de una determinada cantidad de preguntas, ¿no? Que pueden ser bastantes, ¿no? Pueden ser 100, 200, pedirle que me seleccione de manera aleatoria otra determinada cantidad, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar esta opción y vuelvo a esta vista, ¿no? Pero por ejemplo, yo quiero seleccionar de esta evaluación y por ejemplo de este banco, ¿sí? Seleccionar todo. Estoy utilizando dos orígenes, una evaluación y un banco de preguntas, que tienen una determinada cantidad de preguntas. Voy a poner agregar preguntas. Vean que ya no me aparecen las preguntas por separado, sino me aparece este bloque, ¿no? Y me dice, esto que tú has seleccionado tiene un total de 17 preguntas. Me está preguntando cuántas quiero, ¿no? Entonces, de estas 17, por ejemplo, yo quiero eh, 10 preguntas, por ejemplo. Ahora, esto es un ejemplo, ¿sí? Acá dice 17, pero como les decía, aquí podría haber 100, 150 preguntas. Y yo quiero que de estas 17 me obtenga de manera aleatoria 10. ¿Qué quiere decir? Que cuando un estudiante abra el examen, el sistema le va a seleccionar en este apartado, de este pool de preguntas, de estos 17, le va a seleccionar aleatoriamente 10. Y al otro estudiante, otras 10, y al otro, otras 10 distintas, ¿no? De manera aleatoria. Aquí, por ejemplo, este es otro dato a tener en cuenta, que el puntaje que yo pongo acá aplica para esa cantidad de preguntas, por ejemplo, para las 10. Entonces yo pongo aquí guardar, y lo interesante es que yo puedo agregar otro bloque aleatorio e ir construyendo mi examen de esa manera, ¿no? Por ejemplo, pongo otra vez esta opción que dice agregar banco de preguntas, voy a seleccionar otros orígenes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, una cantidad más grande, y voy a seleccionar todo lo que tengo por acá, a ver qué me sale, ¿sí? Eh, a ver, quiero que me salga solamente preguntas de calificación automática por si acaso. Acá, por ejemplo, este otro banco. Ahí está, por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo nada más. Seleccionar todo. A ver, aquí hay 26, por ejemplo, ¿no? De un total de 26, aquí le voy a poner que me seleccione, digamos, otras 10, ¿no? Pero yo podría, y que vale un punto cada uno, pero aquí yo lo podría construir de la manera que yo desee, ¿no? Podría tener varios bloques aleatorios, ¿no? Que me seleccione, por ejemplo, dos preguntas de este grupo de 50, dos de este otro grupo de 40, cinco de este grupo de 100, ¿no? Y así puedo ir yo construyendo mi examen utilizando estos bloques aleatorios y eso me asegura de que a cada estudiante que ingrese le van a tocar preguntas distintas, ¿no? Inclusive yo puedo acá agrupar estos bloques aleatorios por puntaje. De repente yo tengo un bloque de preguntas que sé que valen un punto, por eso le pongo un punto. Puedo tener otro bloque de preguntas que valgan 2 puntos, ¿no? Y así voy construyendo mi examen. Entonces, en este tipo de configuración, nos aseguramos de que a cada estudiante le van a tocar preguntas distintas. Y nos vamos ahora acá a la parte de ajustes, que básicamente es similar, ¿sí? Es lo mismo que ya hemos visto. Seleccionamos la fecha de vencimiento, entregas atrasadas. Aquí, por ejemplo, sí, estas opciones
pierden un poco, digamos, de importancia. Sí, de repente en el ejemplo anterior sí eran muy importantes porque sabíamos que a los estudiantes les iban a tocar de todas maneras las mismas preguntas, pero aquí que ya estamos utilizando bloques aleatorios, esto diría yo que es algo opcional, aunque si queremos lo podemos utilizar, ¿sí? Que se muestre una pregunta a la vez, que les salgan. Esto, por ejemplo, de aleatorizar preguntas ya es un poco contraproducente porque de por sí las preguntas ya son aleatorias. Lo que sí nos podría servir de repente es esto, aleatorizar respuestas o mostrar una a la vez, ¿no? Esto porque puede ser que a pesar de que estemos utilizando bloques aleatorios, por ahí puede ser que a dos estudiantes les toque la misma pregunta. Entonces, a pesar de ello, con esto nos podemos asegurar de que, de que no la vean en la misma pantalla o al mismo tiempo, o que las alternativas también sean distintas, ¿sí? Entonces podemos sí utilizar al menos estas dos opciones, o si no, solamente esta de repente, ¿no? Si es que son preguntas para marcar, ¿no? Aquí también los intentos, y lo que les decía es esto de acá, ¿no? Por ejemplo, si hay tres intentos, ¿no? Yo selecciono aquí todos los intentos, y ahora me aparece esta otra lista donde yo puedo seleccionar calificación más alta. Sí, esto es lo que les comentaba, que si el estudiante hace esta prueba tres veces, ¿no? Como es con bloques aleatorios, le van a salir preguntas distintas cada vez. Esto va a permitir que el estudiante se pueda quedar con la calificación más alta, ¿no? No importa si esa calificación la obtuvo en el primer, en el segundo o en el tercer intento, pero se va a quedar con la calificación más alta, ¿no? Entonces yo selecciono esa opción, esto lo puedo dejar por defecto, y importante sí el límite de tiempo, ¿no? Por ejemplo, 45 minutos, el límite de tiempo que van a tener, ¿no? Y lo pongo guardar, ¿no? Ya está guardado, y finalmente lo único que faltaría es ponerlo disponible, pero eh, recuerden que es mejor hacerlo acá, ¿no? Tengo la fecha de vencimiento acá ya lista, que es la fecha tope, pero la fecha de apertura la hacemos acá, ¿no? Condiciones de publicación, fecha y hora, primer acceso, y acá es donde yo selecciono a partir de cuándo y a partir de qué hora los estudiantes van a poder ingresar eh, a esa prueba, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Un poco recapitulando lo que hemos visto, recuerden que no hay una sola forma de nosotros poder crear un, un repositorio de preguntas, es decir, un banco de preguntas. Podemos hacerlo desde la opción bancos de preguntas, que está aquí a la derecha, o podemos crear un examen que haga la función de bancos de preguntas y que podemos tener oculto, ¿sí? Podemos crear las preguntas de diversas maneras, ¿sí? Podemos eh, importarlas desde un archivo si es que las tenemos en otro curso, como banco de preguntas. Podemos crearlo desde cero como nuevo banco de preguntas, ya sea de manera manual o utilizando el asistente de inteligencia artificial de Blackboard. Y recuerden que aquí podemos utilizar archivos que tenemos dentro de nuestro curso para que nos sirva como material para poder pedirle a la IA que nos cree esas preguntas, ¿sí? Podemos también como tercera opción, al momento de crear un examen, podemos cargarlas desde un archivo en Excel, ¿sí? Desde un examen también podemos crear las preguntas de esas tres maneras, ¿no? El archivo en Excel, de manera manual o inclusive también con el asistente de IA, ¿sí? Y una vez que tenemos ya como buena práctica las preguntas creadas, ahí recién pasamos a construir el examen que sería el que van a ver los estudiantes, ¿no? Y lo podemos hacer de dos formas, utilizando la opción reutilizar preguntas, que nos sirve para seleccionar, digámosle a dedo, qué preguntas queremos, ¿sí? Y que esto, en combinación con los ajustes que está acá, nos permite un cierto grado de, de que sea aleatorio. O si no, podemos también utilizar, esto es una mejor forma de hecho, los bloques aleatorios, que recuerden que la opción no se llama bloques aleatorios, sino se llama agregar bancos de preguntas, pero es importante saber, a pesar de que el nombre no ayude, saber para qué sirve. Esta opción, agregar bancos de preguntas, es justamente hacer estos bloques aleatorios que me permite construir a partir de los exámenes o bancos de preguntas, en este caso se llaman orígenes,
¿no? Que yo puedo seleccionar un gran volumen de preguntas y pedir al aula virtual que para cada estudiante seleccione de manera aleatoria cierto número de preguntas. Entonces son dos formas de crear el examen y los ajustes ya los hemos visto, ¿no? Fecha de finalización, la cantidad de intentos, el tiempo que tienen los estudiantes para rendir el examen y la fecha de apertura, que no la hacemos acá, sino por fuera, aquí en la misma parte de contenido. Entonces, con esto hemos cubierto todos los temas que teníamos para esta sesión. No se olviden, por favor, de registrarse en, en este enlace para que se les validen las 2 horas de capacitación. Recuerden que la grabación de esta sesión se va a colocar acá en este enlace. Acá lo voy a colocar. Es en nuestra página de innovación educativa, en la pestaña de webinars, sí, aunque este enlace también sirve, que lo voy a poner acá en el chat, que va directamente a esto otro, que es lo que les mencionaba al inicio del espacio de asesoría. Si es que tienen alguna pregunta eh, muy particular de repente de un curso, pueden ingresar en estos horarios y va a haber un asesor ahí conectado para que los pueda apoyar con su consulta. Estas son asesorías en vivo que se atienden por orden de llegada y la grabación va a estar en esta misma página, pero aquí en el apartado de webinars. Sí, se sube a YouTube y aquí van a poder ver la grabación también de esta sesión. ¿Sí? Entonces, eh, si no hay ninguna duda o pregunta, eso sería todo por este taller y muchas gracias por haberse conectado. Profesor, muchas gracias, pero hay una preguntita, ¿puedo? Sí, claro. En realidad son dos preguntas, muy, muy, muy interesante, muy bien. Ahora falta practicar uno mismo ya, perfecto. Pero tengo una pregunta. Yo enseño medicina y tenemos las famosas DD y después el examen final. ¿Por qué no poner hora de inicio y hora final? Si, por ejemplo, los DD que tenemos son 10 minutos, 12 minutos y el examen final 1 hora. ¿Por qué no del inicio, no hasta, sino de tal hora a tal hora y listo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, eh, ¿por qué pueden rendir 3 veces y la nota mejor es la que reconoce? Pedagógicamente, ¿cuál es el sustento de eso? O sea, puede tener 10 10 y la otra nota tiene 18, se pone 18. Eso solamente, el resto está muy bien. Sí, gracias. Entiendo que la primera pregunta no sé si tiene que ver con esta pantalla, de hacerlo todo acá, Sí, ¿no? sí, sí tiene que Sí. ver. ¿Sabe qué sucede? Que si yo utilizo esta opción que dice último, esta opción que se llama condiciones de publicación, que como mencionaba, no está, o sea, está para todo, mejor dicho, ¿sí? Tiene una particularidad, que cuando yo configuro aquí último acceso, en este caso el estudiante deja de ver ese contenido. Por ejemplo, ¿no? Si yo le subo acá, digo, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, una lectura y digo, ok, esta es la lectura, pero solamente van a poder leerla o va a estar disponible de tal fecha a tal fecha y para eso yo configuro acá y después de eso ya va a desaparecer y ya no la van a poder ver. Ya, como es una lectura, de repente no hay ningún problema, pero hay una particularidad aquí, justamente en el caso cuando hablamos de una actividad o de un examen. ¿Qué sucede? Que cuando el estudiante hace una actividad o rinde una prueba, tiene una nota y después esa nota el estudiante la puede ver en un apartado que ellos mismos tienen, que es un apartado de calificaciones. El estudiante cuando entra al aula virtual tiene una opción que dice mis calificaciones y puede ver ahí sus notas. Esta opción, esto ya es un tema del aula virtual, que si yo utilizo esto para un examen, después el estudiante no puede, se le oculta y no puede ver su nota. Ese es el problema.
¿no? Como le digo, si fuera para cualquier otro tipo de contenido, cumple su función porque es algo de disponibilidad. Pero en el caso particular de evaluaciones que tienen calificación, si yo utilizo esta opción de último acceso, después el estudiante, eso no lo comenté, esa es la razón, pero igual gracias por la pregunta. La razón es esa, ¿no? Que si yo pongo último acceso, después el estudiante termina, por ejemplo, su prueba y no puede ver su nota. No le aparece en ningún lado del aula virtual porque está bloqueada o estaría bloqueada después de esta fecha y hora. ¿No? Esa es la razón. Eh, Mientras que la opción que está acá, que sí está dentro del examen, ¿no? Esta opción sí es específicamente para que el estudiante después de esta fecha ya no pueda rendir la prueba. ¿No? Esa, digamos, es la razón que obedece principalmente a eso, es una cuestión de las opciones que hay aquí en el aula virtual y su comportamiento, ese es uno. Y lo otro, esto que menciono yo que existe acá es porque yo lo he visto, de hecho lo he vivido también de primera mano, porque cuando estaba yo en la universidad, por ejemplo, en cursos de matemática, no sé si se hacen otros cursos, pero en cursos de matemática, por ejemplo, había este tipo de cuestionarios, ¿no? Donde se ingresaba y era difícil, pues, ¿no? Porque había que resolver los ejercicios. Entonces, un estudiante resuelve los ejercicios, ¿no? 10 ejercicios, 20 ejercicios que le pueden salir en un cuestionario y termina y de pronto se da cuenta que tiene pues 13, ¿no? Entonces, esto ya pedagógicamente no necesariamente es algo que pase, digamos, en toda la universidad. Seguramente es algo que sucede en determinados cursos nada más por decisión, ya sea de los mismos docentes o de la coordinación, pero yo hablo desde esta experiencia y recuerdo específicamente que era un curso numérico, era un curso de números, donde permitían hacer la evaluación 3 veces, ¿no? Como para que ya, si un estudiante jaló en el primero, ya se le daba otra oportunidad para subir su nota, ¿no? Si es que quería seguir haciendo más ejercicios en un segundo intento para ver si a la siguiente eh, obtenía una nota mejor y ya con esa nota se quedaba, ¿no? Es una situación, digamos, particular que yo he mencionado en este momento para explicar por qué existe esta, Ok, esta ok, opción, se ¿no? Sí, entendió, profesor. Gracias, sí. gracias. Gracias. Sí, no sé si hay otra pregunta. Creo que no. Bien, ok, muchas gracias entonces por Muchas gracias a conectarse. usted, muy Gracias, agradecido. gracias, hasta luego. Hasta luego.